Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. El tema es estimación del consumo de alimentos en diferentes especies animales. Somos del grupo de Agronomía 64. Las técnicas desarrolladas y actualmente utilizadas para medir el consumo de forraje por animales en pastoreo varían desde mediciones en la pastura en las cuales se estima el consumo de grupos de animales hasta el uso de marcadores para estimar el consumo en animales individuales. Las técnicas utilizadas con animales en pastoreo generalmente dependen de los recursos disponibles y los objetivos del experimento, por ejemplo, mediciones en fincas contra mediciones en trabajos de experimentación. Estas técnicas se dividen en tres grupos principales, basadas en el consumo de forraje. Técnica basada a la pastura. Basadas en la pastura, las técnicas basadas en la pastura toman en cuenta la diferencia que existe entre la biomasa de forraje estimada al principio del periodo de pastoreo y al final del mismo, a menudo corregida en alguna forma por el crecimiento durante ese periodo. La diferencia como consumo calculado por unidad de área es convertida a consumo por animal. Una desventaja de esta técnica consiste en que la precisión depende de las estimaciones correctas de la masa de forraje y su acumulación durante el periodo de pastoreo. Por otra parte, para reducir los requerimientos de mano de obra, estos estudios son realizados generalmente con grupos de animales, por lo que no dan información sobre el consumo individual. Una ventaja de estas técnicas consiste en que la información generada sirve para conocer la oferta de forraje y la eficiencia del pastoreo. Técnicas para estimar biomasa vegetal. La masa vegetal en una pastura puede ser estimada por técnicas destructivas y no destructivas o por una combinación de ambas, aunque la segunda no es realmente no destructivas en un sentido estricto, ya que para su calibración es necesario realizar una estimación de forraje destructiva. Técnicas destructivas. La selección del tipo de técnica destructiva o de corte de forraje depende de, entre otras condiciones, de la clase de pastura y el tipo de animal, ya que la altura de corte no debe ser superior a la altura de cosecha del animal. Otras técnicas para medir la biomasa vegetal en pasturas incluyen atributos de la planta no vegetativa, por ejemplo, capacitancia, atenuación radioisótopa y análisis espectral. Su principal límite fue la necesidad de calibración continua, ya que el contenido de humedad en la pastura afectó las lecturas obtenidas, por lo que esta técnica no es utilizada. Comportamiento animal. Técnica basada en el comportamiento animal. La medición del consumo de forraje es especialmente importante cuando se requiere evaluar la respuesta del animal a condiciones específicas de la pastura. En estos casos, la mayor fuente de variación en las pruebas de pastoreo son las diferencias entre animales, que la variación en producción animal debido a la pastura tiene un coeficiente de más o menos 5%, mientras que la debida diferencia entre animales alcanza valores entre 10% y 30%. Una técnica muy utilizada es el empleo de animales con fístulas esofágicas. Esta técnica requiere animales con hábitos de pastoreo similares a los del resto del hato y la toma de muestras en forma periódica, ya que la composición del material consumido cambia con el grado de defoliación de la pastura. Una práctica común es someter a los animales a ayuno previo antes de muestreo, mostrando que los ovinos tendían a ser menos selectivos cuando el tiempo de ayuno incrementaba. Un problema de esta técnica es la contaminación de las muestras con la saliva del animal previo al análisis en laboratorio. Digestibilidad y concentración de nitrógeno fecal. Un método de uso poco frecuente se basa en la relación que debe existir entre la digestibilidad y la concentración de nitrógeno fecal. Fue el primer investigador en establecer la relación entre la digestibilidad de la materia orgánica y el contenido de nitrógeno en las heces. Esta técnica ha probado tener éxito tanto en pasturas de clima templado. Entre la digestibilidad del forraje es estimada a partir de la prueba convencional en vivo y la concentración del indicador en las heces. Dicha relación es utilizada para predecir consumo en pruebas de pastoreo. Las ecuaciones de regresión son tanto lineales. Estimación de la producción fecal. Estimación de la producción fecal. La producción fecal puede ser estimada por mediciones directas o con el uso de marcadores fecales.
La producción total de heces puede ser medida utilizando animales con arnés. El arnés y la bolsa deben ser ajustados al animal por varios días antes del periodo de recolección, con el fin de que se acostumbre. Recomiendan un periodo de recolección mayor de 5 días y la técnica es principalmente como métodos de cambio de peso vivo y comportamiento animal. Métodos de cambio de peso vivo y comportamiento animal. Esta es la técnica que se basa en los cambios de peso vivo animal durante periodos de pastoreo, tasa de consumo y el tiempo diario invertido por el animal en el consumo de forraje. El cálculo se hace mediante un modelo simple que asume que el consumo de forraje es el producto de la tasa de consumo y el tiempo invertido en pastar. El consumo se calcula diferente entre el forraje disponible antes de la introducción de los animales y el residual después de que estos salen de la pastura. Basadas en la producción del animal, tienen en cuenta los requerimientos del animal, consumo individual por el animal, tienen en cuenta la cantidad de forraje disponible y su digestibilidad, y la estimación de la excreta fecal. La técnica seleccionada depende de la disponibilidad de recursos y el objetivo del experimento e incluye mediciones de la productividad total de la pastura o del consumo individual de los animales. Los tipos de predicción productiva animal y consumo individual por animal son igualmente importantes, pero la selección de uno de ellos depende del propósito del experimento. Gracias. Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. El tema es